Hola, ¿cómo están? Edmundo Casas por acá de nuevo en un nuevo video para presentar y hablar de las distintas tecnologías que existen hoy para presentar procesos y revisar temas relacionados con, en este caso, mundos de realidad virtual. En este caso, básicamente es un sistema que está orientado a presentar los riesgos dentro de una planta. En este caso es una planta que básicamente contiene distintos elementos, ¿ya? Desde motores, válvulas, motobombas, estanques que contienen distintos tipos de ácido, una subestación, etc. Básicamente, en esa lógica, una de las cosas que es crucial es, por ejemplo, poder entender cómo un sistema de prevención de riesgo puede, de cierta forma, entregar rápidamente la ubicación de ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso, uno tiene el mapa tridimensional completo. Uno puede, por ejemplo, aquí detectar cuál es la red húmeda de esta planta, de tal manera que uno entienda por dónde circulan las tuberías de agua, básicamente. Dónde están los puntos de conexión y cuáles son los puntos respectivos para rápidamente poder identificarlos y poder en el fondo tener toda la señalización. Esta reconstrucción se hace desde la realidad a través de un sistema de visión artificial para reconstruir el sistema 3D y después un equipo de diseño industrial básicamente lo que hace es lograr esta reconstrucción para poder construir este gemelo digital de la planta para después ser utilizado en estos sistemas de riesgo. Si yo quiero ver, por ejemplo, los sistemas de extintores, puedo identificar específicamente dónde está cada uno de los extintores de tal manera que rápidamente pueda reaccionar y encontrar dónde se ubican. Si quiero detectar cuáles son los espacios confinados, también permite en el fondo establecer una búsqueda rápida de aquellos. Establecer cuál es, en este caso, por ejemplo, en el mapa de riesgo, dónde se encuentra, no sé, un elemento como las turbinas, cuáles son los riesgos presentes en ello, cuáles son las medidas de seguridad, los riesgos ambientales y las medidas de control que hay que tomar, de tal manera de que permita, en este caso, una visualización y un espacio de seguridad bastante más propicio y fácil de entender para las personas que cohabitan o les toca coexistir con esta planta. Definir las vías de evacuación, etc. ¿Cuál es la gracia de tener un sistema así? Es que uno construye una planta en 3 dimensiones y esa planta uno puede colocarle un montón de atributos. ¿Ya? Básicamente hoy día esta planta contiene elementos relacionados con prevención de riesgos, pero esta planta yo podría conectar todos los sistemas de sensorización para medir y estar monitoreando en este mismo sistema todas sus variables. Se puede conectar, por ejemplo, cuando se habla de control automático, se puede conectar a un sistema SCADA, se puede conectar a un sistema OPC que entregan los PLCs como señales, o un sistema OSISOF, que en la industria se conoce como los sistemas PI System, de tal manera de yo poder visualizar en esta planta las distintas variables y ver cómo se está comportando en un formato bastante más simple en términos de visualización. Para eso sirven los gemelos digitales y se construyen hoy día, gracias a las herramientas de visión artificial, bastante más rápido y los costos han bajado muchísimo. Esta es una herramienta que está a la mano y pueden transformar su industria para tenerla en distintos formatos de visualización con los distintos elementos para las distintas áreas, es decir, construyen una sola vez una planta y colocan todos los atributos relacionados con ella. Espero les haya gustado este video. Cualquier consulta pueden dejarla asociados a él y seguimos interactuando con este mundo tecnológico relacionado con la industria 4.0. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien.